Bueno, damos un minutito más y empezamos. Acuérdense, repito, para los que fueron entrando recién, eh, en la sección ahí de preguntas vayan cargando las dudas que vayan teniendo y más adelante las iremos respondiendo. Em, y nada, bueno, espero que les guste. Bueno, ¿empezamos? Arranquemos, dale, Alison. Dale, genial. Bueno, como les decía, este webinar es en el marco de la Semana Internacional del Inversor y vamos a tocar un tema bastante interesante que son las criptomonedas. Me va a estar acompañando Mica Farisano, que es de producto, y vamos a estar, o sea, en términos generales, lo que quiero dejar en claro de este webinar es que es para un público principiante. Voy a evitar algunos términos típicos de las criptomonedas que suelen ahuyentar a los que recién empiezan, pero bueno, también les voy a explicar algunos conceptos básicos que pueden, o sea, que les pueden venir bien para animarse, bueno, a dar este primer paso en las criptos, y también algunos consejos para que no empiecen a invertir a ciegas. De esta manera, o sea, creemos que es lo ideal, mientras más información le vamos a dar, y bueno, esperemos que este contenido les sirva. Pasando ya al temario de las cosas que vamos a ir tocando durante esta charla de mercado, el primer tema que vamos a hablar es, bueno, introducción a las criptos, donde, bueno, ahí vamos a hablar del origen y las diferencias con el dinero tradicional, o sea, de dónde nace la narrativa de las criptomonedas. Después, bueno, el por qué invertía en criptomonedas, ahí explicadas más como un instrumento de inversión. En cuáles invertimos, cuáles vemos con buenos ojos, que ahí hay unas 5 que elegí que pueden andar bien. Y bueno, después la otra sección es consejos para los que recién empiezan. Que esa sección para mí, bueno, va a ser mi favorita y siento que, o sea, espero que estén atentos ahí porque hay un par de datos piola, muy interesantes, para que aprendan y ya se animen a invertir, ¿no? Y bueno, ahí al final, Mika les va a contar cómo invertir en criptos desde la app de YOL Inversiones, que está muy buena y cada vez está creciendo más con más monedas y más funcionalidades. Bueno, empezamos. Me tomo un poquito que. Pero bueno, empezamos con lo que es la introducción a las criptos. Em, ¿De dónde nacen, no, las criptomonedas? ¿Cuál es el contexto histórico en el cual surge la primera criptomoneda? Y esto, bueno, tiene que ver con después de la crisis financiera de 2008, se evidenció una gran fragilidad en el sistema financiero tradicional. Bueno, un sistema donde los gobiernos tienen un control total sobre el dinero. Y bueno, entre esa crisis que había generado una importante recesión en todo el mundo, una de las soluciones al problema fue emitir muchos dólares, que eso terminó generando, o sea, terminó siendo una solución a ese problema en ese momento. El problema acá estaba para los que ahorraban en dólares. Mucha gente tenía todos sus ahorros en dólares a nivel global y esta solución de emitir más a largo plazo generaba más inflación y menos poder adquisitivo. Por ende, bueno, esos ahorros pasaban a valer menos o a comprar menos cosas. Ante esta dinámica o en este momento histórico, en 2009, un poco después, se creó la primera criptomoneda que es el Bitcoin, eh, que surgió como una alternativa al dinero, bueno, emitido por los gobiernos, que tiene esta ventaja de que al ser descentralizado ofreció una alternativa donde el control reside en la red de usuarios y no en una autoridad central como, bueno, puede ser la Fed, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central de Argentina, por ejemplo, donde cuando tenés una crisis o tenés que reactivar la economía, salís a emitir para solucionar algún problema ahí de corto plazo. ¿Qué oferta traía Bitcoin en ese momento? O sea, ¿qué era lo nuevo que ofrecía? Era un nuevo sistema de pagos digital. Y bueno, una de las cosas más innovadoras que trajo la creación del Bitcoin fue la implementación de la tecnología blockchain. En términos simples, acá, como les decía, voy a tratar de evitar terminologías que puedan ser complicadas, pero la blockchain es un lugar donde se registran todas las transacciones de Bitcoin, o bueno, o de las distintas criptomonedas según cada blockchain, y es como un libro de contabilidad que lo puede ver todo el mundo. Las ventajas que tiene la blockchain es que, bueno, es transparente, o sea, cualquiera puede ver las transacciones registradas en la cadena y
o sea, cualquiera las puede ver, pero no se revelan las identidades de los usuarios. O sea, solo se ven los flujos de dinero de dónde salen hacia dónde van. Es más eficiente, al eliminar intermediarios, se reducen los costos de transacción y eso, bueno, beneficia a los que la usan y accesible. La blockchain permite el acceso a servicios financieros a personas que antes no tenían, por ejemplo, las no bancarizadas. O sea, solo con Internet vos ya puedes usar blockchain. Por ejemplo, si vos estás en, no sé, Nueva Zelanda y tenés una conexión a Internet y una dirección para recibir bitcoins, alguien te puede enviar bitcoins ahí y vos ya podés usar esa plata en ese país, por ejemplo. Y aunque de esa plata te la manden de cualquier lugar del mundo. Eh, Ahora bien, paso a explicar otra cosa que es interesante, que tiene que ver con el rol de los mineros. Que esto está bueno explicarlo porque acá para mí está el primer caso de éxito de las criptomonedas. Eh, por un lado, los mineros, en el caso de Bitcoin, eran los que hacían, o sea, son los que hacen funcionar la blockchain, pero lo interesante acá tiene que ver con cómo era este proceso que termina generando o sea, la emisión de Bitcoin. Que acá para mí está el primer gancho, o bueno, como les decía, el primer éxito de las cripto. Eh, Básicamente, bueno, explicando en términos simples esto de cómo funciona su rol, las transacciones, las que se dan en un tiempo determinado, se agrupan en un bloque. Estos bloques, bueno, estos bloques que después se suman a la cadena de bloques, vienen con un problema matemático complejo a resolver. Eh, Y bueno, para resolverlo, estos mineros compiten entre sí bueno, con sus computadoras, con mucha fuerza computacional, para resolver este problema. O sea, compiten entre sí. Y el que logra resolver el problema se gana el derecho de sumar este bloque a la cadena de bloques. Y por sumar ese bloque a la cadena de bloques, la recompensa son bitcoins. O sea, ahí se emiten los bitcoins. Cuando vos lográs resolver el problema matemático y sumar el bloque a la cadena de bloques, vos recibís los bitcoins. Lo interesante acá, ya habiendo explicado esto en términos simples, es que al principio te daban 50 bitcoins por cada vez que lo resolvías. Y cada 4 años esa recompensa se fue reduciendo. Por ende, pasaría a ser que la emisión de estos nuevos bitcoins que se van creando es cada vez menos. No sé si conocen o están familiarizados con el término halving, de esto de que la emisión se reduce a la mitad, pero el primer gancho, el primer éxito que tuvo el Bitcoin es que su sistema hace que cada vez se emitan menos Bitcoins. Por ende, algunas personas que estuvieron avispadas en su momento dijeron, si los dólares cada vez se emite más, la Fed, la Reserva Federal, si los pesos cada vez se emiten más, acá tengo una moneda nueva que se emite cada vez menos. Por ende, tiende a ser escaso. Y encima, bueno, un dato o sea, súper importante es que solo puede haber 21 millones de bitcoins. Por ende, los primeros que vieron esto en 2011, 2012, 2013, la vieron, la pegaron y empezaron a invertir en esto que tendía a ser escaso. Y bueno, en la medida que bueno, nosotros fue aumentando la demanda de Bitcoin y las otras monedas fueron emitiendo cada vez más, tendió a aumentar de precio. O sea, este fue el primer gancho y el primer caso de éxito de las criptomonedas. Y bueno, ahora siguiendo con una comparación con el dinero tradicional, bueno, el dinero tradicional es controlado por bancos centrales y gobiernos, como les había explicado, esto que genera más oferta monetaria y más inflación, mientras que las criptos no, no están controladas por ningún gobierno y las decisiones se toman de forma distribuida entre los participantes. La transparencia, bueno, las transferencias del sistema tradicional pueden ser más opacas o difíciles de rastrear. Por ejemplo, si vos no podés ver las transferencias, o sea, te pongo un ejemplo con el dinero quizá en negro. Quizás es un pago en efectivo en un kiosco y esa transacción no se ve, no se registra en ningún lado. En cambio, en las criptomonedas, cualquier tipo de transacción queda registrada en la blockchain. Y esto está bueno porque da mayor transparencia y mayor trazabilidad de fondos. O sea, vos podés trazar más por dónde se mueven eh, el flujo de dinero, ¿no? Y eso está bueno porque si vos podés ver para dónde se destina los flujos de dinero, por ejemplo, hasta podría ser útil a nivel gubernamental. Solucionaría varias cosas. Y por último, esta me parece también interesante, es los bajos costos.
Las transferencias son más costosas, por ejemplo, en el dinero tradicional cuando son internacionales, mientras que en las criptomonedas suelen tener costos más bajos y especialmente para grandes montos. Acá voy a poner un ejemplo personal de la gran ventaja que trajo este nuevo sistema. Es que yo me acuerdo en 2018, yo trabajaba de periodista y tenía que escribir para un blog de criptomonedas, de un tipo que vivía en Estados Unidos. Era un trabajo simple que eran un par de notas que tenía que hacer. Y el tipo, bueno, me quería pagar $100 por el trabajo. El problema que tenía es que si me quería mandar la plata por un banco tradicional, iba a perder un montón de comisiones. Y, por ejemplo, con PayPal o demás también iba a tener comisiones. Mientras que gracias a que me transfirió en Bitcoin, que me acuerdo en ese momento valía $3.000, me pudo transferir sin problema y el tipo me hizo una transferencia desde Nueva York para Buenos Aires y me pagó al instante. O sea, yo pude tomar ese trabajo gracias y no tener que pagar no tener que pagarle a ningún intermediario gracias al Bitcoin y la blockchain. O sea, esto generó un valor y eh, evidentemente cada vez más gente le empezó a dar importancia y lo empezó a seguir, ¿no? Y a usar. Ahora, bueno, ya habiendo explicado el contexto histórico de dónde salen, de dónde nacen y su principal, o sea, la narrativa inicial de las criptomonedas, ahora vamos a hablar a quizá la parte más interesante, para ustedes sobre todo, que tiene que ver con el por qué invertir en las criptomonedas. Y bueno, lo más importante que tiene que quedar clarísimo es que las criptomonedas son activos de riesgo. Y acá es importante entender qué son los activos de riesgo. Porque, o sea, básicamente lo que quiere decir es que vos puedes ganar mucho dinero en poco tiempo, pero también lo puedes perder. Y acá el ejemplo que pongo para que se entienda es que o sea, los activos de riesgo se mueven más. Esa es la definición, básicamente. Ahí tenés un ejemplo de eh, Apple contra Bitcoin. El precio que es menor es el punto mínimo que tuvo durante los últimos 12 meses, mientras que el precio mayor es el precio más alto que tuvo durante los últimos 12 meses. Suponiendo que compraste en el piso y vendiste en el pico, en Apple hiciste un 44%. Ahora, en el Bitcoin, que acá tenés de 26.500 a 73.600, o sea, esa fue la variación que tuvo la fluctuación durante los últimos 12 meses. Si compraste en el piso y vendiste en el pico, le hiciste un 177%. O sea, casi 4 veces más. O sea, y eso que Apple, la zona tecnológica, tienden, o sea, 4 veces más es la fluctuación que tuviste. Mientras que, bueno, en el ejemplo inverso, que también es para tener en cuenta, si compraste el punto más alto, tuviste mala suerte, compraste en el punto más caro y baja hasta el mínimo del año, suponiendo, en el Apple perderías que es un 30%, mientras que en el Bitcoin te comes un 63%. O sea, esto es importante entenderlo porque de eso se trata el riesgo. O sea, el riesgo es más movimiento, más volatilidad y por ende más, hay que o sea, hay que estar atento en cuándo está bueno tomar más riesgos. Esa es la definición clave para mí. Y lo bueno de este webinar es que les vamos a dar algunos tips para que se animen a tomar más riesgos según determinados momentos, ¿no? Por suerte ahora se viene un buen momento. Bueno, siguiendo con los motivos por los cuales veo bien invertir en criptomonedas, son ideales para diversificar el portafolio. O sea, añadir criptomonedas a tu portafolio de inversión puede ayudar a diversificar el riesgo y potencialmente aumentar los retornos. O sea, si invertís en criptos en un contexto de mercado favorable, parte de tus inversiones en cripto te pueden ayudar bueno, a esto que te decía, a maximizar tus ganancias. Y por otro lado, otro factor que también está bueno mencionar de las criptomonedas es que nunca duermen. O sea, tienen esto del 24/7. Básicamente que operan las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Esto, bueno, te da flexibilidad para reaccionar quizá a noticias o eventos de mercado o aprovechar oportunidades que quizás con el mercado tradicional tendrías que ver en esos horarios donde abre el mercado, las bolsas normales, ¿no? Acá, bueno, a algunos les gustará, a algunos no, pero es realmente es una característica que tienen las criptos que no coincide con el resto de los activos. Al menos por ahora, quizá después lo terminan implementando. Y bueno, paso a la siguiente. Acá, esto también está importante, es interesante, tiene que ver con
un poco con esto o sea, recuerden esto que les dije de que las criptomonedas son activos de riesgo. Recuérdenlo. Eh, ¿Por qué quizás estamos ante un contexto favorable para empezar a incorporar de a poco criptomonedas? Porque, bueno, en la última reunión de septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo la tasa de interés por primera vez desde marzo de 2020, dando fin a, bueno, a su política monetaria restrictiva. Y no solo la Fed, sino que a su vez tanto China como la Unión Europea están tomando caminos similares, o sea, bajando sus respectivas tasas de interés, bueno, para estimular sus economías. Eh, ¿Por qué esto es importante para las criptos? Básicamente, bueno, la Fed es la responsable de establecer la política monetaria en Estados Unidos y todo el mercado global la sigue, lo monitorea. Cuando la Fed baja la tasa de interés, hace que el dinero sea más barato para pedir prestado. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Básicamente, la primera es que hay mayor liquidez en el mercado. O sea, cuando la Fed baja la tasa, inyecta liquidez en el sistema financiero. Esto significa que hay más dinero disponible para invertir, lo que, bueno, puede impulsar la demanda de activos de riesgo, como las criptomonedas. Porque, bueno, y al haber más dinero disponible para invertir, esto que ya quizás es un poco redundante, pero bueno, lo digo, que los inversores asumen más riesgos. Con unas tasas de interés más bajas, también se reducen el rendimiento de las inversiones más seguras, por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se conocen como la inversión libre de riesgo. Pero bueno, cuando pasa esto, que bajan las tasas y dejan de ser tan atractivos, los inversores se arriesgan más y deciden ir por otros activos que suelen variar más y presentar mayor rentabilidad y bueno, un contexto más atractivo, si se quiere, para meter una ficha. Se arriesgan más. Cuando hay más dinero en la economía, y tanto, bueno, tanto la Fed como China como Europa están inyectando dinero en la economía, los inversores, con la plata que de golpe sobra o hay más, tienden a arriesgar un poquito más. Y acá pongo un ejemplo que para mí es contundente de cómo le fue al Bitcoin en la última baja de tasas. Tras la baja de tasas de marzo de 2020, el Bitcoin subió de $5.000 a $63.000 en un lapso de un año, como se ve ahí desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a pasar lo mismo ahora? No, no quiere decir eso, pero sí lo que quise explicar y que quede en claro es que es un contexto más favorable para que los inversores tiendan o haya un cierto flujo que vaya a las criptomonedas. Por ende, quizás, bueno, quizás no, es un buen momento para de a poco ir empezando a sumar más participación. Y acá también, esto de nuevo es importante y quiero que quede en claro, ¿qué le pasó al Bitcoin cuando pasó el efecto inverso? Cuando la Fed empezó a subir tasas. O sea, por ejemplo, acá en esta baja de tasas, lo que quería hacer fue cuando fue lo de la pandemia, que la Fed bajó las tasas para tratar de estimular la economía y sacarla de la recesión de ese momento que causaron los lockdowns, la cuarentena. Acá, en 2022, fue al revés. Había mucha inflación en Estados Unidos y la Fed quiso retirar liquidez del mercado para frenar un poco y desacelerar la economía y quizás eh, frenar la inflación. Y encima tuviste que empezó la guerra esa de Rusia y Ucrania y también, o sea, tenías más inflación, por ende la tasa la tuviste que mantener alta más tiempo. ¿Qué pasa cuando sacás liquidez del mercado? La gente vende los activos de riesgo, huye del riesgo y se va a lo seguro. ¿Qué pasó con el Bitcoin, que es un activo de riesgo? En 7 meses después del inicio de la política monetaria restrictiva, el Bitcoin pasó de $41.000 a 15.800, o sea, perdiste un 61%. Una baja importante. Y a lo que voy y que quiero que quede claro es lo principal es que hay una bajada de línea a veces entre la gente de cripto de que es como un mundo paralelo que sigue otras reglas. Pero nada más lejos de la realidad. O sea, realmente está todo conectado, tanto con el mercado tradicional. Si una noticia es capaz de golpear a los índices de Wall Street, también va a golpear a las cripto. Por ende, es importante hacer, eso va a entrar más adelante en los consejos, ¿no? Pero es importante seguir todo lo que pasa y fíjate que te da tiempo para salir. O sea, si vos estás informado, vos podés salir a tiempo. Fíjate que esto empezó en marzo, la suba de tasas, y tuviste más o menos hasta mayo para salir sin que se te derrita el precio. Por ende, el conocimiento es poder y estar informado también. Eh, por eso yo creo que eso es y bueno, de nuevo, por suerte estamos entrando a este ciclo nosotros ahora. Así que ahora quizás es un buen momento para ir sumando posición.
Y por último, esta no soy tan fanático, pero bueno, los analistas financieros le suelen dar mucha relevancia a esto, que es la estacionalidad. Y lo cierto es que estamos en un trimestre del año que suele ser positivo para los rendimientos de las criptomonedas. O sea, históricamente el último trimestre del año suele ser positivo y el rendimiento mensual promedio de octubre y noviembre suele ser considerablemente mayor al de los otros meses del año. Por ejemplo, ahí se ve que el promedio de octubre es 20% y el de noviembre 46%. Y ahí puse como un dato de color los años del halving, que vos tuviste en 2016 año del halving, los 3 meses verdes, 2020 año del halving, 3 meses también verdes, y ahora bueno, justo en octubre, todavía no terminó, pero viene medio rojo. También pasa esto de que si el consenso es que va a pasar, pues la gente medio que, o sea, el mercado te sorprende. Pero es real esto que también es un buen momento históricamente. O sea, si vos ves los rendimientos totales, te demuestra eso, que octubre, noviembre suelen ser meses para ir armando posición, si se quiere. Bueno, eh, repito o aclaro de nuevo, cualquier pregunta que les surja y demás, recuerden de ponerlas ahí en la parte de preguntas y bueno, después las vamos viendo más cerca del final. Y ahora paso a hablar los tipos de criptomonedas que existen desde lo más, o sea, voy a tratar de ser lo más general posible, ¿no? Porque hay varias aristas, pero acá se pueden englobar en estas tres categorías, si se quiere. La primera es Bitcoin, que es la criptomoneda original, con un enfoque en ser un medio de intercambio descentralizado, y en términos de inversión, podría entenderse como una especie de oro digital. Con esto de que les decía, que tiene una oferta limitada de 21 millones, lo que la hace escasa y, bueno, potencialmente deflacionaria. Además, bueno, una característica del Bitcoin es que es la más valiosa, la pionera y, bueno, la líder de la manada. O sea, cuando se derrite Bitcoin, se derriten todas, y cuando sube Bitcoin, las otras también suelen acompañar. Después las altcoins, que acá entraría cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin. Y para mí, invertir en altcoins es más parecido a comprar una acción. O sea, si Bitcoin es más parecido a comprar oro, altcoin, o sea, comprar una altcoin es más parecido a comprar una acción de un proyecto. Un proyecto que busca, en este caso, en las cripto, resolver algún problema del ecosistema cripto. La realidad acá de este grupo es que es el más amplio. Existen miles de altcoins, cada una con sus propias características y objetivos. Y entre esos objetivos después se abre la rama un montón y aparecen un montón de, de subcategorías. Y dentro de este grupo la más valiosa es Ethereum, de la cual después vamos a hablar, que fue quizás tuvo un rol importantísimo en lo que es el ecosistema cripto, la aparición de Ethereum. Y después el tercer grupo, que también fue muy positivo para lo que es las criptomonedas, son las stablecoins, que su valor está vinculado a un activo estable, como puede ser o el dólar estadounidense o el oro. La función de estas, básicamente te protegen de las fluctuaciones del mercado. O sea, te pongo un ejemplo de campo, un ejemplo de práctica. Suponete que vos compraste una criptomoneda que te subió 20% o 30% y decís, che, creo que me voy a correr un rato porque ya tomo ganancia y después vuelvo. Antes no era difícil tomar ganancia dentro de lo que es las criptos. Y ahora vos puedes vender eso y comprar estas USDT, que es la que replica el dólar, y puedes hacer esa toma de ganancias y seguir metido en el mercado, o sea, en el ecosistema cripto. Em, por ende, lo que hizo esto, que fue muy positivo la aparición de estas, fue que aumentó mucho el trading y las operaciones, como que em, los traders de cripto empezaron a operar mucho más, o sea, más gente se animó a entrar en este mercado. Y bueno, ahí entre las tres más importantes puse USDT, que es esta Tether, DAI, que también replica el dólar, y PAXG, que es Paxos Gold, que esta vendría a replicar al oro. Pero bueno, con la ventaja de que vos, si querés comprar una onza de oro, tenés que poner $2.600 de un saque, y seguro te van a cobrar más caro. Y acá vos podés comprar oro de forma fraccionada, o sea, si tenés, por ejemplo, yo el cripto con 1.500 pesos ya puedes comprar parte de Paxos Gold y tener un poco de oro. O sea, no hay o sea, con un poquito, un puchito que tengas, vos ya podés estar eh, invertido en oro. Eh, bueno, estas vendrían a ser las tres categorías más generales y principales para empezar, ¿no? Para empezar en este mundo. Bueno, de acá se viene quizás una parte que esté buena,
para ver dónde vamos poniendo dónde vamos, podemos empezar a armar posición. O bueno, les voy a explicar 5 criptomonedas que acá las elegí pensando. Una de las cosas que está buena siempre en las criptomonedas que uno tiene que valorar es que haya sobrevivido a los mercados bajistas. Por ejemplo, Bitcoin y Ethereum sobrevivieron un montón ya. O sea, tienen 15 años de legitimidad. Eh, Así que eso es muy importante para que no te pase como en el 2021 que había una llamada Luna que se voló un montón, pero no había tenido nunca un mercado bajista, vino un mercado bajista y desapareció. O sea, literalmente se fumó. Por eso creo que cuando recién empezás, sobre todo, es importante ir a las más legítimas. O sea, las que la comunidad inversora, sobre todo la comunidad inversora de cripto, ya les tiene cierto, eh, confianza, sería la palabra ideal. La primera, bueno, Bitcoin, que ya les hablé bastante de esta, pero creo que esta es ideal para el que recién empieza, es ideal porque, o sea, les hablaba del riesgo, de que los activos se mueven mucho. Les mostré cómo se movió Bitcoin este año, se movió un montón. Ahora, de todas las criptomonedas, es la que menos se mueve. Así que imagínate, si sos principiante, empezá por acá, amigate con las variaciones, los porcentajes, que se trata de todo de porcentajes. Empezá con poco, animate, fíjate de qué se trata, y una vez que vos veas que, que estés cómodo, que te empiece a ir bien y que estés más tranquilo con las variaciones y que no te dé miedo o que vayas haciendo estómago, después te puedes ir animando a probar las otras. Pero para arrancar, lo ideal es Bitcoin. Así entendés de qué se trata. Y bueno, acá lo que anoté es esto que ya les había explicado durante la parte más histórica, ¿no? De las cripto. Pero bueno, o sea, para sintetizar, bueno, fue la primera cripto, sigue siendo la más conocida y esto le da lo que les decía de la estabilidad y la confianza en comparación a las más nuevas y las más volátiles. Eh, bueno, ahora pasamos a Ethereum. Acá lo interesante de Ethereum es que es más que una cripto. Eh, Esto en términos, ahí puse una plataforma que permite la creación de aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes. En español, lo que quiere decir, o bueno, lo que trató de resolver Ethereum, o el paso más que quiso dar, si Bitcoin era un nuevo sistema de pagos digital, Ethereum pasó a ser, también quiso hacer ofrecer servicios financieros de forma digital. O sea, empezar a reemplazar a los bancos, si quieres. Como, o sea, vos a través de Ethereum podías eh, crear las aplicaciones descentralizadas o contratos inteligentes que, bueno, como marqué ahí, es la base del ecosistema de las finanzas descentralizadas. O sea, es ofrecer alternativas a los servicios financieros tradicionales, como pueden ser quizá préstamos, intercambios, seguros y demás eh, temas. Por ende, la aparición de Ethereum fue un cambio importantísimo para lo que son las criptomonedas. Y eso permitió que hoy tengamos eh, miles de altcoins. Muchas usaban la red de Ethereum para, o sea, para crecer, ¿no? Y para ofrecer todas estas cosas a través de la blockchain. Y bueno, cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y usuarios que contribuyen a su crecimiento y desarrollo. Y acá noté como un punto más de mercado y de actualidad que se encuentra un poco rezagada respecto a Bitcoin, en lo que puede ser una gran oportunidad. O sea, si Bitcoin decía ahí que había subido un 40% en el año, Ethereum viene un poco más rezagada, pero sigue siendo una criptomoneda legítima y que el mercado respeta. Y si pasa esto que les decía, de que es un contexto favorable para el riesgo y demás, puede ser un buen momento para ir sumando también posición en Ethereum. De nuevo, acá tenés más ruido, más variaciones, o sea, pero eh, si te animás un poco a tomar más riesgos, puede ser una oportunidad contra Bitcoin. Y acá Solana, la tercera que vamos a comentar. Que esta, nos acercamos más en el tiempo, lo más importante que tiene es la alta velocidad y escalabilidad. En términos simples, ¿qué pasaba? Ethereum revolucionó el ecosistema cripto, pero empezó a tener defectos cuando cada vez aumentó más la demanda de gente que usaba las criptomonedas. O sea, se empezó a volver un poco más lenta, con comisiones un poco más caras y demás. Y lo que buscó hacer esta Solana es
superar las limitaciones de velocidad y el costo que presentaban otras plataformas como Ethereum, y esto lo hacía ideal para que, o sea, cuando digo escalable, lo que quiere decir es que aumentó mucho la cantidad de gente que lo usaba, pero no empeoró el servicio. O sea, vos podías usar, transferir igual y encima barato. Eh, y bueno, ahí como marqué, creció rápidamente y se volvió muy popular en el último bull market de 2021. Ahí se hizo muy conocida y hoy está realmente entre las 5 más valiosas. También tiene un ecosistema o sea, un montón de proyectos dentro de Solana, muy innovadores. O sea, si Ethereum, en términos generales también Solana para mí es el presente, si querés, de las criptomonedas. Hoy muchas cosas del ecosistema de cripto están pasando acá. Y al ser una blockchain relativamente joven y ya exitosa, porque lo es, o sea, hay proyectos que son muy lindos, muy pipipi, pero que no los usa nadie, este lo usa todo el mundo en el ecosistema cripto. Por ende, si pasa de nuevo esto de que empieza a entrar más liquidez, esta debería andar bien. Y hay como dato de color, esta tiene su propio mercado de meme coins, que acá, bueno, las meme coins es más una cuestión eh, de gente que especula al 100%, si querés, porque no tiene valor intrínseco, es más una cuestión de un juego de mercado, si querés. Pero bueno, esa cantidad de gente que especula y mueve, y bueno, si se mueven estas, las meme coins, imagínate lo que se mueven. Eh, lo que tienen esas meme coins es que mientras la gente compra y vende en todo ese momento, genera muchas transacciones y ahí Solana sale beneficiada. Y bueno, hasta ahí, bueno, fueron las primeras tres, que estas serían las más conocidas, si querés, las más legítimas. Y ahora pasamos, ahora sí, las dos que vienen ahora son un toque más riesgosas, pero que yo las veo interesantes por lo menos para contarles de qué se trata, ¿no? Ahí veo que se van juntando las preguntas más cerca del final, veo, le empezamos a responder. Y bueno, ahora hablamos de la cuarta, que debo decir que es mi favorita para este contexto, ¿no? Igual, repito, desde mi punto de vista que yo quizá arriesgo más. O sea, si recién empiezan, vayan a las primeras quizás. Pero bueno, esta la traigo, que lo interesante de esta es que a diferencia de otras criptomonedas, Chainlink se llama, a diferencia de otras criptomonedas que se centran en pagos o plataformas de desarrollo, Chainlink se especializa en conectar al mundo blockchain con el mundo real. Y bueno, uno de los objetivos principalmente de esta cripto es conectar al mercado financiero tradicional con el ecosistema de las criptomonedas. Y esto suena como muy ambicioso, pero para mí esta es ideal, esta cripto, para el contexto actual, donde las criptos ya ganaron mucha legitimidad. O sea, por ejemplo, si vos veías las noticias de las cripto en 2013, 2014, 2015, todo el mundo te las hablaba como que era el dinero ilegal, el dinero de los terroristas, se usaba para... O sea, los que usaban Bitcoin era porque no podían usar el sistema tradicional por ejemplo, lo usaban ahí. Por ejemplo, me acuerdo que estaba este Julian Assange, que le pedía que le donen en Bitcoin porque lo tenían bloqueado. Pero bueno, de ese ciclo ya nos fuimos hace un montón, y empezó a entrar el ciclo donde empezaron a agarrar mucha legitimidad como instrumento de inversión. Y cada vez se volvieron más legítimas. Y bueno, hoy son literalmente súper legítimas. O sea, llegaron para quedarse, básicamente. Y cuando llegaron a este nivel de legitimidad, ya los grandes capitales o las grandes instituciones financieras empiezan a verlas con buenos ojos. Y en este contexto donde las grandes instituciones empiezan a verlas con buenos ojos, lo que ofrece el ecosistema cripto, esta Chainlink viene con esta idea de conectar al mercado tradicional con el ecosistema de cripto. Y esto lo haría con la tokenización de activos, que acá, siendo simple, es la conversión de derechos sobre un activo del mundo real en un token digital en una blockchain. O sea, por ejemplo, un token de soja, vos tendrías título o sea, tendrías posición en soja sin necesidad de tener la soja, ¿entendés? O sea, eso vendría a ser muy simple. Y bueno, para lo interesante de la tokenización de activos, si querés, es que muchas de estas instituciones financieras grandes quieren ofrecer muchos productos que ellas tienen súper interesantes para invertir y quieren aprovechar la blockchain o bueno, el ecosistema para llegar a más gente. Eh, y bueno, cerrando, si querés, formar asociaciones estratégicas con algunos gigantes bancarios como puede ser Goldman Sachs, Citigroup y HSBC para facilitar esto de la tokenización de activos tradicionales.
Y además, desde la parte tecnológica, tiene alianzas con Google Cloud y Oracle. Por ende, esta, si les hablaba de que era pasado, presente y futuro, si querés un poquito más, esta es la que a mí me gusta y la que vengo siguiendo. Sí, repito, el riesgo en esta es mucho mayor que las anteriores, porque las otras ya demostraron, ya tuvieron éxito, esta todavía no tuvo, o sea, todavía no demostró. Por ende, eso también está bueno tenerlo en cuenta. Y bueno, la última, esta se llama Avalanche. Lo interesante de esta es que es capaz de procesar miles de transacciones por segundo y en tiempos muy rápidos. Eh, Esto que decía, también las comisiones son significativamente más bajas que en otras blockchain populares y esto facilita o sea, lo que hace que sea tan barata y rápida es que la hace ideal, o sea, una plataforma ideal para que los que desarrollan videojuegos con gancho cripto, que esto se llama GameFi, se le dice ahora, usen esta red para, o sea, esta criptomoneda, o sea, sí, la plataforma de Avalanche, para crear sus jueguitos. Acá les voy a poner un ejemplo que quizás se acuerdan. En 2021 había un jueguito de cripto que se llamaba Axie Infinity, que todo el mundo se había vuelto furor. Me acuerdo, salían notas en Infobae, en todos lados hablando de este jueguito. Pero bueno, el problema que tenía, si querés, o sea, había demostrado interés, había tenido éxito, pero la puerta de entrada era carísimo. Me acuerdo que vos quizá querías ver de qué se trataba y quizá tenías que poner un montón de plata al principio, y eso tenía que ver con quizá que los costos de la red eran carísimos y demás. De que en ese momento esa plataforma, o sea, tenías un problema ahí, que se volvía más caro, el costo de entrar era alto y no era beneficioso. Por ende, esta Avalanche lo que tiene es que beneficia tanto a los desarrolladores como a los jugadores, ya que les permite crear juegos más accesibles sin provocar gastos excesivos para los que quieran usarlos. Y también, bueno, a favor es que es una comunidad muy activa y está en expansión. Así que si quieren, si creen que va a volver a pasar, que va a aparecer otro jueguito cripto nuevo, es muy probable que ese jueguito esté armado dentro de la red Avalanche. Por ende, invertir en Avalanche puede ser una buena alternativa para tener exposición a estos proyectos GameFi que alguno quizá tiene éxito y vuelve a salir en los medios. Y quizás si tenías esta cripto, salís un poco beneficiado. Y bueno, tenemos más de 36 criptos en la app de YOL para que elijan. Y bueno, ahí van haciendo su investigación y cada uno se fija cuál le gusta más y demás. Les expliqué estas 5, pero hay un montón con proyectos también interesantes y demás. Pero bueno, ya era un montón de explicar. Pero bueno, nuestra plataforma eso les brinda un acceso amplio abanico para que puedas invertir en las que mejor se adapten a tus objetivos de inversión. Y bueno, llegamos a la parte de los consejos, que esto está buenísimo, es la clave y esto lo que voy es no empezar a ciegas. O sea, con esto es para que no eh, venzas el miedo, pero tampoco entres sin saber nada. El primer consejo es investigación y aprendizaje continuo. Es muy importante informarse y hacerse el hábito de seguir las noticias de este mercado. Y bueno, también puedes informarte de la forma que más te guste. Ya puede ser con un podcast, videos de YouTube, siguiendo cuentas de Twitter que difundan info del tema. Y ya, desde ya, esto que están haciendo de sumarse a un webinar es un hábito positivo y está bueno. O sea, ya arrancaron bien, así que son cracks. Van por el buen camino. Em, y dentro de esta parte de lo que tiene que ver con investigación y aprendizaje continuo, no solo seguir las noticias del mercado cripto, sino también las del mercado tradicional. Y esto reitero el punto que les había mencionado antes, de que si una noticia es capaz de cambiar el ánimo de Wall Street, también lo va a hacer con las cripto. De hecho, cada vez hay más correlación entre ambos mercados, entre el tradicional y este. Y bueno, después el segundo consejo es manejo de riesgo. O sea, antes de invertir en cualquier criptomoneda tenés que estar preparado mental y financieramente para la posibilidad de perder toda la inversión. Por ende, diversificar tu portafolio invirtiendo en diferentes criptos y en otros activos que puedan ayudarte a reducir el riesgo. O sea, acá el consejo, sentido común puro, es no pongas todos los huevos en la misma canasta. Y acá este me parece re interesante, que es evitar el FOMO. No sé si conocen la palabra FOMO. Empezó acá, empezó con las cripto la palabra FOMO, que es el miedo a perderse algo. Eh, y acá lo que parece súper importante de las cripto, y esto quizá coinciden, es que tienen mala prensa, para mí las criptomonedas, porque vos la primera vez que escuchás hablar de las criptos, te llega como, la noticia que te llega es el Bitcoin no para de subir. Seguro que la primera vez que escuchaste hablar fue así.
que te llegó no para de subir. A vos te llega esa información y decís, che, si no para de subir, compro, porque total no para de subir. Y quizás estás comprando en el peor momento, porque justo viene de subir un montón y quizás tenés que, o sea, lo que tiene es, si tiene una suba impactante muy de golpe, te puede, quizás después, no es, o sea, podrías haber entrado en otro momento. Y lo que genera eso es que quizás los que compran en ese momento de suba fenomenal se clavan y después dicen, che, yo me invertí, me clavé, y después venden en pérdida porque dicen, no, la verdad que era todo mentira. Sin embargo, ves el gráfico en el largo plazo de Bitcoin y es una tendencia alcista. Pero pasa esto, o sea, tenés este fenómeno de psicología de mercados que hace que todos lo conozcan en el momento donde ya es tarde, si que se te escapó la tortuga, por así decirlo. Y ver una criptomoneda, bueno, esto, ver una criptomoneda subir rápidamente te genera la sensación de que estás perdiendo una gran oportunidad, llevándote a comprar quizás sin una investigación adecuada. Otra clave acá es no seguir a la multitud, no sigas ciegamente las recomendaciones o acciones de otros sin evaluar si es una inversión adecuada para vos, y menos en un contexto donde todos están de acuerdo. Si ve que todo el mundo dice que va a subir, que va a volar, que qué sé yo, y que está subiendo encima como que están todos de acuerdo, generalmente ahí empezás a sospechar. Como que tomate un poco más de precauciones. Y después, bueno, no inviertas más de lo que puedes permitirte perder. O sea, la emoción del FOMO te puede llevar a invertir quizá cantidades de dinero que no deberías arriesgar, porque si, che, me salvo con esto, ya fue a riesgo de más y quizás después no sale. Y acá, para evitar el FOMO, les traigo un indicador que es un lujo. Este es el principal indicador anti-FOMO para mí. Te sirve para que no te pase eso, que quizás escucha que no para de subir, vos ves este indicador y decís, che, voy a esperar a que afloje un poco, que descomprime un poco. ¿Qué es el índice de miedo y avaricia cripto? Fear and Greed Index se llama. Lo buscas Crypto Fear and Greed Index en Google y te aparece. Es como un termómetro, o sea, en términos ultra simples, es como un termómetro que mide las emociones de los inversores en un momento dado. O sea, es una escala de 0 a 100, donde 0 representa miedo extremo y 100 avaricia extrema. Y se calcula con una serie de indicadores que miden volatilidad, momentum, redes sociales y encuestas. Pareció bueno lo que les explicaba antes. Cuando está en avaricia extrema, que es 75-100, o sea, en ese nivel, en esos niveles existe un exceso de confianza y euforia en el mercado. Puede ser un buen momento para evitar comprar, ya que los precios pueden llegar a estar un poco sobrevalorados de corto plazo. Y una estrategia que puede funcionar, de hecho funciona, eh, es cuando hay miedo, o sea, comprar cuando hay miedo y vender cuando hay avaricia. O sea, si vos seguís ese indicador, sabes que, ponele, si tenés un puchito y ves que está el indicador, te marca neutral o un poquito más abajo, sabes que quizás es un buen momento para sumar un puchito. Mientras que si lo tenés ahí al taco acá de fondo, en 100, sabes que, che, quizás ahí si tenías, ya estabas armado, es un buen momento para correrte. ¿Entendés? O sea, si vos ya habías comprado en un momento que nadie estaba hablando y se vuela y están todo el mundo hablando de criptomonedas, quizás ahí decís, bueno, tengo un poco de ganancia porque si ahora está todo el mundo metido, en el webinar de hoy me explicaron que quizás ahí es un buen momento para tomar ganancia y disfrutar la que uno gana con las inversiones, ¿no? Eh, y bueno, acá otro, o sea, esta es más para seguir el momentum de mercado de corto plazo. Ahora voy con una estrategia, si quieren, más de largo plazo, que es ideal para los principiantes. Y no, o sea, pueden aplicarla en cripto, pero pueden aplicarla para cualquier tipo de activo financiero que elijan. Que es, o sea, DCA se llama, que en términos simples es invertir una cantidad fija de dinero en criptos en intervalos regulares. Por ejemplo, te sobran $100 por mes o 50, una vez por mes vas poniendo dólares en un activo que vos crees que en el largo plazo va a aumentar de valor. No sabes cuándo, pero crees que en el largo plazo va a aumentar de valor, vos haces eso, le vas poniendo un puchito mes a mes. Y esto, o sea, el DCA es una forma de acumular activos a largo plazo para lo que no importan los ruidos de mercado de corto plazo. O sea, ¿por qué está bueno esto para los principiantes? Eh, Así reducís el riesgo, o sea, al invertir poco a poco, evitás poner todo tu capital en un momento de alta volatilidad y, o sea, no estás tratando de adivinar si compraste el piso o el techo, vas poniendo de a puchitos y después vos vas viendo. Aprovechás mejor los mercados bajistas, o sea, cuando el precio baja y vos siempre pones tus $100, después vas a poder comprar más del activo con menos, o sea, vas a poder comprar más del activo con la misma cantidad en realidad. Con tus mismos $100 te va a rendir para más. Y disciplina financiera. Eh, para mí esto es ideal para hacerte una disciplina de inversión a largo plazo. O sea, es un hábito excelente para
ganarle cariño a esto de hacer rendir tus ahorros, ¿no? Porque bueno, estamos en un mundo que cada vez es más, la plata rinde menos de sueldos y esto está bueno porque, o sea, uno tiene en realidad que aprender a hacer rendir su capital. Eh, y creo que empezar a hacer una disciplina financiera es muy útil para en el largo plazo o en el mediano plazo inclusive, hacerte ese hábito. Y vos una vez que te haces tu hábito de invertir, vas a ver que vas a ver los frutos de haber hecho eso. Y esto, repito, para el activo que quieran. Y bueno, acá, un ejemplo, esto lo había hecho hasta creo que lo hice al principio de la semana. Pero bueno, si hubieras aplicado el DCA como estrategia, o sea, sin darle bola tanto a las fluctuaciones ahí del corto plazo, si hubieras aplicado el DCA como estrategia durante el último año, hoy tendrías un sólido 30% en dólares. Y bueno, lo interesante del DCA, quizá para los principiantes, es que todo panorama tiene un lado bueno. O sea, en un mercado alcista, las criptos adquiridas en meses previos con esta estrategia se terminan revalorizando, o sea, suben de precio. Básicamente, los que fuiste comprando, los $100 que fuiste comprando mes a mes, hoy valen más. Así que, chocho, te salió bien. Y en el mercado bajista, quiere decir que podés comprar más del activo en cuestión. O sea, te bajó el precio, pero si vos crees que va a valer más en el largo plazo, simplemente es comprar en oferta. O sea, es bueno que baje el precio en ese sentido. Como que si lo encarás de esta manera y vos sostenés tu tesis de que a largo plazo van a subir, como quizás esto que decía yo, de que se viene un momento donde bajan la tasa, inyectan dinero y quizá van a subir, puede ser un buen momento que las bajas, por ejemplo, como hoy que está bajando un poco, decís, bueno, voy a ir sumando de a poco, total, si creo que va a valer más en el largo plazo y te mete o sea, ese impulso alcista que suele meter las cripto en determinados momentos, aprovechá cuando nadie está dando, cuando nadie está siguiéndola para ir sumando y aumentando tu posición. Y bueno, con esto eh, cierro mi parte y acá sí les doy paso a Mika para que les pueda contar cómo pueden invertir en criptos desde nuestra app de YOL. Así que ahí, Mika, cuando quieras avísame y sigues vos. Muy bien, gracias, Ese. Arrancamos entonces. Les voy a contar un poco de qué trata nuestra operatoria, cómo pueden invertir con nosotros. Así que si querés, vamos a la siguiente, en donde básicamente el primer paso para empezar a operar con nosotros es habilitar la cuenta de Your Crypto. Hoy ya todo el mundo tiene disponible desde la app la opción de crear su cuenta. La creación de cuenta es sin costo de mantenimiento, sin costo de apertura. Ahí, ni bien hacen el inicio de sesión, van a ver que tienen dos tarjetitas o dos cards, como les decimos nosotros. Una es la del bloque tradicional y la otra es la de YOL Crypto, que dando clic al botón verde que dice comenzar, van a ver que se muestran unos términos y condiciones que hay que aceptar para la apertura de cuenta. Y ya con el continuar, la cuenta queda creada y lista para operar. El siguiente paso, una vez creada la cuenta, es ingresar dinero. Acá es importante tener en cuenta que solamente hoy pueden fondear la cuenta de Your Crypto con pesos argentinos. El proceso de fondeo de cuenta es bastante sencillo. Lo que tienen que hacer es entrar al botón recibir. Van a ver que está disponible la opción de recibir pesos. Y les vamos a mostrar en la pantalla siguiente el CBU de la cuenta de YOL Crypto al que tiene que transferir, uno para atrás hace ese que seguimos en esa, es el CBU de la cuenta bancaria a la que tienen que transferir sus pesos. Entonces, una vez de que ya ingresaron dinero, van a ver en nuestra home o en nuestra página principal que hay distintas funcionalidades o distintas opciones. Más allá de poder ingresar dinero, tienen la posibilidad de ingresar criptos de otras wallets, porque compran en otro lugar y quieren mantener su tenencia en nuestra billetera, o tienen la posibilidad de traerse cripto de otras wallets o enviar a otras wallets. Acá también es súper válido que traigan sus criptos de otras wallets, pueden hacer una venta y automáticamente hacer la extracción de sus pesos a la cuenta bancaria. Si tienen inversiones, en nuestra home van a ver que van a aparecer numeritos en verde, como se ve en la pantalla de la derecha, que tienen que ver con la ganancia de la inversión, cuánto van ganando en función a cómo se fue moviendo el precio de la criptomoneda
y el monto que invirtieron. Y también tenemos, esta es una funcionalidad nueva que lanzamos hace poquito, la posibilidad de convertir una cripto en otra, que lo que tiene de bueno es que ahorra varios pasos de cara al usuario, porque no es necesario que tengan que vender una criptomoneda para después comprar otra directamente desde la función de convertir. Pueden pasar las tenencias de una cripto a otra. Vamos al siguiente, ese si querés, en donde vamos a ver un poquito de cómo comprar. Ahí, como contaba ese, tenemos 36 monedas que ya están habilitadas. La función de compra es bastante sencilla. Se van a ir a la sección de invertir en nuestra app y van a ver el listado de todas las criptomonedas que tenemos con la cotización, cuál es el precio de esa criptomoneda, y abajo de la cotización van a ver un numerito en verde o en rojo que es la variación de precio. Esa variación de precio lo que nos muestra es cuánto vale hoy respecto a cuánto valía ayer, en donde si hacen clic en la criptomoneda van a ver un detalle en el gráfico de cómo se fue moviendo el precio de esa criptomoneda durante las últimas 24 horas, durante el último mes, si cambian ahí el dato en el gráfico, o en el último año. Y desde ahí mismo se le va a habilitar la opción de comprar esa criptomoneda, que si vamos al slide siguiente, vamos a ver que el proceso de compra es bastante simple. Ahí nosotros tenemos un monto mínimo para operar hoy de 1.400 pesos, como también ya había mencionado ese. El monto de entrada es muy bajo. Entonces van a hacer clic en la opción comprar. Si ya tienen fondeada, habiendo fondeado o ingresado dinero inicialmente a la wallet, lo que van a poner ahí es cuántos pesos quieren invertir en esa criptomoneda. Una vez que confirman el monto, van a ver el botón de comprar habilitado y en la pantalla siguiente van a ver el detalle de la operación y pantalla verde de éxito de tu compra ya fue realizada, viendo las tenencias reflejadas en la pantalla principal o en la home de la app. Vamos a la siguiente, si querés. También, como les había contado, lo que pueden hacer es traer las criptos que tengan en cualquier otra billetera IOL. Nosotros tenemos hoy 7 redes habilitadas para que puedan traer sus criptomonedas. Acá es importante, vi varias preguntas también en el chat relacionado con esto. Cuando uno va a recibir criptomoneda, es importante que seleccione, más allá de la cripto, la red por la que quiere recibir esa criptomoneda, y en función a esa moneda y a esa red se va a generar un address. Ese address es como si fuera el CBU del banco, haciendo una analogía con el mundo tradicional, que les va a asegurar de que las tenencias van a llegar. Es importante que estos datos sean compartidos con quien va a enviar esas cripto y que configuren exactamente el mismo red y la misma address para evitar perder los fondos. Entre las 7 redes que tenemos habilitadas hoy, bueno, están las redes clásicas como Bitcoin, Ethereum, y también hay otras redes que son un poco más económicas como Litecoin, Polygon y BNB Chain. Hoy lo que es la recepción de cripto no tiene costo para el receptor, así que nada, esa es otra ventaja por si se las quieren traer. Vamos a una más. Bueno, lo que les contaba, lo de la conversión. Actualmente tenemos 7 pares de criptomonedas habilitados para convertir. Desde el botón principal de convertir, lo que van a poder es seleccionar la moneda que se va a entregar, por cuál es la moneda que quieren recibir. Hay una cotización estimada y nada, confirmando cuánto quieren entregar de esa moneda, se va a hacer el cálculo de cuánto van a recibir de la moneda que quieren recibir, confirma la operación y nada, ya tienen la tenencia reflejada en su wallet. Súper importante, toda esta operatoria se puede hacer 24/7, como les había comentado en cualquier momento del día, todos los días de la semana. Así que en cualquier momento pueden comprar, vender, convertir, traerse criptos de otra wallet. Todos los temas que fuimos viendo están básicamente todo el tiempo habilitados. Y vamos a la siguiente, que tiene que ver con la función de retirar dinero. Ahí ya sea porque hicieron una venta o porque se trajeron otra cripto,
hicieron una venta porque salieron o vendieron las tenencias de esa criptomoneda, porque se trajeron otra cripto y la quieren vender para hacerse de los pesos para extraerlos a su banco. El flujo es bastante sencillo. Ahí en la barra de abajo van a ir a la opción de mi dinero, retirar dinero. Van a poner el monto que quieren retirar y teniendo ya pesos en la cuenta, lo que le va a pedir es que den de alta su CBU bancario y se transfieren los fondos a su banco para poder contar con esos. Y bueno, ahí, si quieren, repasando un poco las preguntas que estuve viendo, muy, muy interesantes algunas, vi uno que hablaba de XRP, que bueno, Ripple, que ahí, bueno, como dato de color, fue la primera vez, o sea, la primera vez que le di importancia al mundo de las cripto fue por seguir a esa cripto, allá por 2017, me acuerdo. Y valía algo parecido a lo que vale hoy. O sea, lo que tiene esa es como un proyecto que suele captar mucho la atención, pero tiene una, o sea, la forma de que se comporta es bastante rara. O sea, no suele ser mi favorita hoy en día. Hoy en día ya no me gusta tanto. Lo que tiene a veces es que te puede meter una disparada absoluta en muy poco tiempo. Pero es una cripto que en el largo plazo, si vos ves el gráfico, tiende a ser como que tiene costo de oportunidad si quieres estar ahí. O sea, las otras que hay me suelen gustar un poco más que esta XRP, que vi que comentaban algunos en el chat. Después otra pregunta que vi, o sea, que hablaban de esto de lo que comentaba de que Ethereum está rezagada contra Bitcoin. Ahí en términos simples lo que quiero decir tiene que ver con que contra el máximo histórico, Bitcoin hoy está a 59.60, $60.000. El techo de Bitcoin fue en 73.000. O sea, de ahí para arriba no tenés tanta distancia. O sea, hipotéticamente yendo a que vuelven a máximos, ¿no? En el caso de Ethereum, el pico fue en $4.800 y hoy vale 2.300. Por ende, tenés más de un 100% de distancia hasta el máximo histórico. Eso podría ser un ejemplo de rezago, de que se encuentra atrasada. ¿Aplica para todas? No aplica para todas, pero en este caso con Ethereum, que es legítima, o sea, es una que está sumando de tiempo, tenés esa oportunidad de rezago, si querés. O sea, cuando hablaba de que está atrasada, me refería a eso. Em, Después, bueno, hablaban de la baja de hoy, que bajaba un 3%. Lo que tiene, para mí, queda explicado con lo que hablaba de que son activos de riesgo que se mueven mucho. Se mueven más que los activos tradicionales. Y que las bajas así suelen generar el miedo, como se veía en el indicador del Fear and Greed Index. Y a ver, alguna otra pregunta. Después vi que hablaban del halving. El halving, no sé si lo expliqué claro, traté de evitar igual los términos así técnicos, pero bueno, si no fui claro, lo vuelvo a explicar. Halving es que cada 4 años esta emisión de los bitcoins, o sea, los bitcoins que se van creando, se reduce a la mitad. Eh, y esto lo que hace es que genera que que cada vez se emitan menos. Por ende, si se emiten menos y todas las otras monedas, o sea, el dólar y el peso cada vez hay más, tiende a ser un bien escaso el Bitcoin y por eso pasa a ser, si querés, o es definido ya de forma medio consensual en el mercado como un oro digital. Y bueno, con eso creo que cerramos el webinar. Espero que les haya gustado mucho, o bueno, que les haya gustado por lo menos. Así que nada, muchas gracias por sumarse. Ya les agradezco un montón porque es súper válido que, siguiendo con esto de los consejos, de que tengan la curiosidad, ¿no? De aprender de cómo hacer, de cómo potenciar sus ahorros bueno, con los distintos instrumentos que tiene Yol, ¿no? O sea, en los distintos webinars se fueron hablando de distintas cosas. Y bueno, en las cripto también está bueno darles bola porque sirve, ¿no? O sea, esto que cerraba, ¿no? De que en un contexto donde cada vez los sueldos rinden menos, no solo en Argentina, sino a nivel global, esto de aprender a potenciar los ahorros es una buena forma de hacer una diferencia y después eh, crecer, ¿no? Y poder lograr los otros objetivos que tengas en tu vida, ¿no? Hacer más cosas, tenés más medios para alcanzarlo. Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, disfruten el fin de largo. ¿Algo para decir, Mica, vos? No, de mi lado había visto varias preguntas repetidas de cómo habilitar la cuenta de YOL Crypto, si podían convertir de una criptomoneda a otra. Ahí solamente para hacer repaso, en YOL Crypto está disponible desde la app, se descargan la app, inician sesión y ni bien inician sesión, si no tienen el producto habilitado lo van a poder habilitar desde ahí aceptando términos y condiciones.
Y nada, lo demás creo que ya lo fuimos respondiendo a medida que fuimos dando la presentación. Así que nada, un gustazo que hayan estado por acá. Bueno, muchísimas gracias y que se animen a invertir, a dar su primer paso en las cripto. Chao, hasta luego. Hasta luego.